Bienvenidos al seminario de investigación en lo atinente a la Ley Especial de Violencia de Género. En el día de hoy abordaremos cómo van a desarrollar ustedes el artículo científico, sobre qué bases lo van a desarrollar. Para ustedes poder desarrollar un artículo científico, deben definir cómo es el problema de la investigación sobre el cual se basa dicho artículo. Identificar el problema que ustedes quieren investigar o abordar. A su vez, delimitar el espacio geográfico sobre el cual ustedes van a desarrollar el tema o el tema del artículo científico. Deben totalmente enfocar la investigación del problema. En torno a todos estos señalamientos deben tener ustedes una orden de redacción, enfocando primeramente el título que van a desarrollar o sobre el cual se va a desarrollar el artículo científico. Entonces, ¿cómo empiezo yo mi artículo científico en torno a la ley especial sobre el Seminario de Investigación de Violencia de Género? Acuérdense que ustedes lo van a enmarcar dentro de lo que ustedes ya han adquirido, el conocimiento adquirido, el conocimiento previo que ustedes tienen de la ley especial de la ley de violencia de género, además de nuestros encuentros presenciales y aunado a esto, a la reciente visita que sostuvimos dentro del Poder Judicial, los cuales las hizo a ustedes como participantes del presente seminario interactuar de una manera más directa con los órganos de justicia. Bien, una vez que ustedes tengan ese orden o esa relación para poder abordar el desarrollo del artículo científico, deben tener en consideración el espacio geográfico del cual van a abordar, el problema que van a investigar, redactar una introducción. Esa introducción y ese artículo científico básicamente debe tener una captación por parte del público. El título tiene que ser que el público le guste el título del artículo. Acuérdese que este artículo científico va a ser publicado en nuestra revista Reddit, que nosotros la tenemos a nivel mundial, específicamente en Francia. Bien. Continuando, una vez teniendo dentro de este contexto una orden y una relación específica pormenorizada del artículo científico, sobre qué tema yo lo voy a enfocar, sobre qué tema lo voy a desarrollar. Básicamente se utiliza un enfoque sistemático, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un enfoque sistemático? A una serie de pasos de cómo lo voy a desarrollar a través de la experiencia adquirida. Primero, acuérdense que nosotros abordamos el tema del femicidio en Venezuela, que habíamos hablado del femicidio en Venezuela, cómo lo capta la ley especial. Acuérdense que nosotros también habíamos hablado sobre los órganos receptores de denuncia. ¿Cómo son los órganos receptores de denuncia en estos casos? ¿Qué pasa si un órgano receptor de denuncia no le presta la debida atención a la víctima? ¿Sí? Acuérdese que la reforma de la ley de violencia, la ley especial, la ley adjetiva, nos mencionaba dentro de uno de sus artículos la parte de que era sancionado, inclusive destituido del cargo. Igualmente, facilitar la redacción, es decir, ¿qué hablo yo cuando yo redacto un artículo científico? Debe ser a través de un lenguaje fluido, por medio del cual el lector se interese sobre el tema del cual yo estoy abordando.
desarrollarlo a través de también mencionar las citas bibliográficas. Es por ello que el artículo científico se basa en la propia experiencia que han tenido los participantes dentro del desarrollo del presente seminario de investigación, en un contexto que el legislador ha querido enfocar de una manera más directa, porque como nos habíamos hablado, si una mujer mata a un hombre y si en términos de legislación especial se denomina femicidio, y dentro de la legislación, el legislador ha querido abordar estos términos, pero en realidad significan lo mismo. Una vez que ustedes hayan manejado el título, una vez que ustedes hayan desarrollado esa introducción, hayan citado los autores, a través de esa experiencia y de ese lenguaje fluido, deben tener un orden de redacción, es decir, como una especie de un resumen, vamos a decirlo así, sobre el tema que ustedes están abordando dentro del artículo. Acuérdese que el artículo se desarrolla en base a cuartillas, no debe pasar de una página. Y explicar en términos de investigación qué, cómo, cuándo fue, para qué fue. Entonces ustedes utilizan esa parte cómo, cuándo, para qué, cuál es la finalidad que yo, por ejemplo, en este caso, un funcionario, un órgano adscrito a los órganos de seguridad ciudadana, ¿cómo enfoca el manejo de la ley de violencia de género? ¿Cómo lo maneja un profesional del derecho? ¿Desde qué punto de vista lo voy a desarrollar? Es decir, que un artículo científico no es más que otra cosa que el hallazgo o la interpretación que ustedes abordan sobre la experiencia de un tema conocido, a través de los métodos y los resultados que ustedes adquirieron dentro de ese proceso de aprendizaje que se desarrolló dentro del seminario de investigación, utilizando métodos para poder establecer esa investigación previa. Acuérdense también ustedes del lenguaje fluido, unas palabras que sean de fácil interpretación. Es muy importante dentro de este desarrollo del artículo científico que no se utilicen palabras huecas o soas, sino unas palabras que sean las palabras huecas o soas vamos a evitarlas y revisar el lenguaje sobre el cual ustedes como futuros profesionales del derecho o ustedes como abogados abordan a diario, tomando en consideración el aprendizaje dentro de la construcción de la visita directa que sostuvieron en el Poder Judicial. Lo pueden basar también sobre el desarrollo de la entrevista que sostuvieron con la juez, donde ella les hablaba, vamos a hacer en torno al abuso sexual, con penetración y sin penetración que contempla la LOGNA, la Ley Orgánica sobre Protección de Niños y Adolescentes, y donde ella también les mencionaba el femicidio como un delito atroz, donde también se mencionaba, o sea, hacía referencia en torno a la vulnerabilidad que tienen las niñas. Ustedes pudieron observar las instalaciones que tiene el equipo interdisciplinario o las instalaciones dentro del Tribunal de Violencia de Género. Ahí ustedes pudieron observar una habitación
armónica, que les diera un clima de tranquilidad a esos niños y a esas niñas. ¿Con qué finalidad? Esos niños y esas niñas vienen con problemas muy fuertes de abuso y en ese momento pues vuelven a refrescar y a estar en un clima armónico. Acuérdese que dentro de este seminario de investigación, la ley de violencia de género trata específicamente sobre protocolos. Hay manuales en torno al personal de salud y hay manuales en torno al personal que elabora dentro del equipo interdisciplinario. ¿Cómo deben ellos conducirse a la hora de la entrevista con las víctimas, en virtud de que han estado en un grado extremo de vulnerabilidad? Y también acuérdese de que nosotros abordamos en la entrevista con la ciudadana juez sobre lo atinente a la exploración. Acuérdese que se basa dentro de la plataforma. Ustedes tienen un material del seminario de investigación buenísimo sobre los protocolos. Ahí pueden enfocar el artículo científico desde diferentes ámbitos, puntos de vista, en torno a las instalaciones y tomando en consideración el protocolo del manual de salud, desarrolla el presente artículo, tomando en consideración la reciente visita al Poder Judicial dentro del Tribunal de Género y, y dentro de los órganos de recepción de dicho tribunal. Ustedes pudieron observar a la jueza del Tribunal Primero de Control, la sala de audiencias donde se les celebran los juicios de apertura y de continuación, y el trato de los funcionarios que allí están adscritos. Entonces, de ahí, ustedes pueden observar dentro de la ley adjetiva todo lo pueden hacer mención, todo lo referente a las víctimas especialmente vulnerables. ¿Cómo debo enfocar yo en ese artículo como profesional del derecho un caso de abuso sexual, un caso de prostitución forzada, un caso de trata de blancas? Es importante resaltar en la tarde del día de hoy que ustedes deben básicamente desarrollar el artículo también tomando en consideración los protocolos que siguen el personal adscrito dentro de los tribunales de violencia de género. ¿Por qué? Porque es muy importante si hacemos referencia dentro del marco referencial de las víctimas especialmente vulnerables, la sentencia que yo les había hablado de recientemente, que era la sentencia 393, en torno a qué aspecto el legislador considera una víctima en torno al ordinal primero, no menor de 13 años, dentro del círculo dentro del cual ella se desarrolla. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del círculo dentro del cual esa niña de 13 años se desarrolla, para ella es normal las relaciones. ¿Cómo toma en consideración el legislador esto? Ustedes pueden desarrollar el tema también en torno a eso. También pueden desarrollar el artículo científico en torno a la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque cuando las partes quieren llegar a una conciliación, el legislador ha tomado en consideración, de acuerdo a la ley especial, de que la víctima, ¿verdad? Y en este caso el agresor, deben ser valorados antes de llegar a esa conciliación
por un equipo interdisciplinario, el cual revisará previamente y valorará el estado emocional y la psiquis de la víctima y del agresor. Tomando consideración a ello, ahí sí se toma en cuenta el acuerdo dentro de las partes. Entonces, ustedes han podido observar en la tarde del día de hoy que la ley especial, al momento de abordar la elaboración de un artículo científico, básicamente, tomando en consideración la ley especial, se enfoca en protocolos. ¿Por qué? Porque los tiene que manejar los órganos de atención de seguridad ciudadana, los tienes que manejar los órganos del personal de salud, los tienes que abordar los órganos receptores de denuncia, los tienes que abordar también a través de un manual el equipo interdisciplinario. Y entonces, si ustedes pueden observar aquí que son como 4 o 5 manuales. En los próximos días, dentro de los avisos y novedades generales, les estaré colocando en atención cuáles son la parte referencial que nos da la revista Redil al momento de desarrollar un artículo científico. Sin antes mencionarle que nos queda un último encuentro donde tomaremos en consideración el último tema del presente seminario y dentro del cual estableceremos básicamente casos prácticos. ¿Cómo abordan ustedes como órganos receptores de denuncia? ¿Cómo abordan ustedes como participantes, estudiantes, ¿verdad? De derecho y cómo lo abordan los profesionales del derecho. Me llegó a mí una denuncia, me dieron un golpe. ¿Dónde voy a ir? ¿A una clínica privada o voy a ir a un hospital o a un médico forense para que me haga la valorización, me valore? ¿Por qué yo acudo a un centro privado siendo que yo tengo que ser valorada previamente por el forense? ¿Por qué? Porque es el que determina básicamente sobre qué grado se encuentran los hematomas o vamos a decir en este caso, los golpes que se suscitaron. Ahí sí, de resto, nosotros, ¿qué podemos hacer en estos casos? Abordar previamente, ¿verdad? Ese conocimiento que nosotros traemos dentro de nuestra casa. Al nosotros hablar de ese conocimiento previo, estamos hablando de una emisión de valores que me han sido inculcados a mí desde el hogar. Con esa visión o con ese primer entorno es sobre el cual yo voy a ejercer juicios valorativos a la hora de tomar una decisión o una sentencia. Básicamente, en eso es que se basa el ejercicio profesional del derecho. Como ustedes pudieron observar ese día en reciente visita al Poder Judicial, en una audiencia de juicio, generalmente se da apertura o se da inicio a la presente apertura o al presente juicio de continuación. Acuérdese que en los tribunales de violencia, por resguardo o derecho de reserva, no pueden estar el público. Y que además el legislador ha querido proteger a esas víctimas vulnerables colocando las siglas de los nombres.
Juicio incoado en contra de AHA. La víctima es ACHM, por decir algo, en razón del resguardo o reserva de su nombre. Dentro del marco referencial de la visita al Poder Judicial, ustedes pudieron observar las salas sobre las cuales se desarrollan las audiencias de juicio. Primeramente, se da inicio, ¿verdad?, a la apertura o se da inicio en la sala al presente juicio de continuación, incoado en contra del ciudadano tal o del acusado tal. Pero en este caso, dentro de unas audiencias de juicio, básicamente se van a oír las partes, los expertos, los testigos que dieron inicio a la denuncia y a que se desarrollara el presente proceso de investigación. Ahí es donde se van a dar básicamente el esclarecimiento de los hechos en base a los elementos de convicción recabados por los órganos de investigación. Una vez agotado el inicio o la apertura a continuación, se llaman a las partes para que declaren dentro de la sala. Se les da la declaración en jura usted decir la verdad y inmediatamente se le hacen las preguntas de rigor. Por ejemplo, ¿cuáles serían las preguntas de rigor? ¿Es usted familia del acusado? De rigor, formalidades, las formalidades previas. Por ejemplo, otra pregunta sería, dígame usted cómo ocurrieron los hechos como testigo. Bueno, es el caso, ciudadana juez, que en fecha tal yo me encontraba, ¿sí? Si es un caso de un órgano receptor de denuncia o es el caso de un órgano de seguridad ciudadana, yo me encontraba realizando, eh, pero no es el caso que es una testigo, pues no es el caso que en fecha tal yo me conseguí tal persona, empiezan a dar una relación pormenorizada de los hechos. Una vez que se llamen a todos los órganos de investigación, a los testigos y a los expertos, el juez debe dar unas conclusiones sobre el caso. En torno a los órganos de investigación en relación a la ley de violencia de género, es por eso que yo les recalco tanto en nuestros encuentros presenciales el manual que deben seguir los órganos de salud en torno a la defloración. ¿Por qué? Porque se indica que se toman de acuerdo a las agujas del reloj, es decir, la parte de antigüedad va reflejando y se le hacen los exámenes de rigor. También se señala si tienen muestras de sangre. Igualmente, cómo se encuentra esa víctima afectada emocionalmente, cómo es el círculo, el entorno sobre el cual se le desarrolla la vida a esa víctima. Entonces hay un traslado de los trabajadores sociales al lugar donde habitualmente vive la víctima. Si ese lugar donde habitualmente vive la víctima representa un peligro inminente para ella. En esos momentos el tribunal evalúa todos esos elementos donde se recabó la investigación y toma ciertas consideraciones de peligro en torno también al interés superior del niño y eh, los puede dar en una colocación familiar o una familia sustituta o en un centro de atención, el cual no represente ningún peligro para esa niña vulnerable
¿Por qué? Porque generalmente estos tipos de abusos, si vamos a hablar en relación a los abusos, ocurren con personas que tienen un grado de superioridad. Generalmente se dan entre familiares consanguíneos o afines. También se dan en la parte laboral. Bien, nuestro próximo encuentro presencial va a ser específicamente dentro de una semana. Y bueno, si pueden venir, los invito para que vengan de manera presencial, para que interactuemos de una manera más directa, en virtud de que va a ser nuestro último encuentro dentro del presente seminario de investigación. Ahí donde abordaremos de una manera más y utilizaré como instrumento la pizarra para poder interactuar con ustedes casos prácticos en torno a los tribunales de violencia, órganos receptores de denuncia, órganos de investigación y cómo se desarrollan las audiencias de control, las audiencias de juicio y en qué se basa un tribunal de ejecución. Acuérdense que en ejecución es básicamente cuando ya está impuesta la pena, es decir, el cálculo o como se denomina, el legislador lo ha llamado la dosimetría penal, y ahí básicamente se dan son los actas de verificación y los actas de imposición. Dentro de los actos de imposición se le pregunta al ciudadano nombre, cédula, teléfono, domicilio y cuánto es la pena que tiene que abordar. Luego se van a esos centros de atención donde generalmente se hacen lo que ahora se denomina abordajes judiciales, es decir, donde las autoridades del Poder Judicial realizan visitas a los centros de reclusión con la finalidad, bienvenida, con la finalidad de resguardar el derecho constitucional del debido proceso, de ser evaluado por sus jueces naturales, de ser oídos. Entonces, básicamente, estos abordajes judiciales son esenciales y primordiales a la hora de la defensa de estos privados de libertad. ¿Alguna pregunta en los presentes o a través de nuestro encuentro virtual? No, profesora, muchísimas gracias.